Muy bien, chicos. Buenas tardes. Son poquitos, pero no importa. De todas maneras, vamos a trabajarle y a los demás que vean ahí en la lista de reproducción el tema. Eh, en primer lugar, les agradezco que estén aquí. Sabemos que es día feriado, sin embargo, pues ya hemos tenido muchos días de asueto. Yo creo que el que no lo descansemos hoy no pasa nada. Pero bueno, ese es mi criterio. En todo caso no pasa nada si no hubieran estado. Pero qué bueno que están y se los agradezco. Vamos a ver qué temas vamos a ver en esta semana. Les voy a compartir la pantalla. Lo primero, tienen examen. Ya el examen del primer parcial. Para ustedes, cuarto E es el miércoles a las 12 del día. De 12 a 1. Solamente hay una hora para hacer el examen. ¿Vale? Entonces es miércoles de 12 a 1 de la tarde. Para que por favor estén al pendiente. ¿Va? No es necesario conectarse, ¿verdad? ¿A qué? A ver. Aquí a llamada. No. Tú entras a la plataforma y haces tu examen. Sí, loco. ¿Sí? Ok, Como si fuera gracias. una tarea. Haz de cuenta como lo sabes que has hecho de tarea. ¿Va? De nada. Ok, Sale pues. gracias. Entonces, es el miércoles de 12 a 1. Para que por favor ahí les comenten al resto de sus compañeros. Yo de todas maneras a jefa de grupo le voy a enviar un mensaje para que les avise. Pero de todas maneras, pues aquí en la plataforma está. Ok. ¿Qué tema vamos a ver? Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La semana pasada vimos movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad no cambia. Y solo intervenían tres elementos: velocidad, desplazamiento y tiempo, o distancia, que luego dijimos que podíamos poner la distancia por ser movimiento rectilíneo. Pero sabemos también que en la realidad, pues en el movimiento la velocidad no es constante. La velocidad va cambiando, porque si no cambiara, o no podrías entrar en movimiento o no podrías salir del movimiento. ¿Sí? Recordemos que les comenté que las fuerzas son las que causan el movimiento. Entonces, si una fuerza no se aplica a un objeto, ese objeto no se mueve si está en reposo. Si una fuerza no se aplica a un objeto en movimiento, el objeto no se detiene. Y para mantener una velocidad constante, ¿sí?, se requiere que no haya ninguna fuerza que intervenga para que obstruya el movimiento, cosa que pues no existe, ¿sale? Es simplemente no existe. Podemos acercarnos a tener un movimiento con velocidad constante, pero jamás lo vamos a tener constante. ¿Por qué? Porque si te fijas, todo el movimiento que nosotros vemos cotidianamente tiene cambios en la velocidad. Imagínate que estás tú, vas a venir a la escuela y, perdón, o vas a ir al Cebetis físicamente, sacas tu bici, te trepas a tu bici y ahí te quedas. ¿Qué velocidad vas a tener? Pues cero. ¿Por qué cero? Pues porque nomás estás sentado arriba de la bici y no le estás imprimiendo fuerza a tus piernas, a los pedales, para que la bici se mueva. Entonces tu velocidad es cero. ¿Qué sucede cuando tú ya pones tus pies en los No pedales? sé si sea solo yo, pero sí se está trabando un poco. Ok, muy bien, gracias. Eh, Esperemos que no se trabe tanto. Me siguen diciendo, sí, me siguen interrumpiendo si se sigue trabando. Eh, ¿Qué pasa si te subes a tu bicicleta? Dijimos, si tú no pedaleas, tu velocidad es cero. ¿Qué pasa cuando comienzas a pedalear? Pues la bicicleta se mueve y entonces la velocidad deja de ser cero. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se escuchó eso? Sí, Ok, gracias. Entonces, quiere decir que la velocidad cambia. En la realidad la velocidad cambia.
Y cuando la velocidad cambia, se produce un fenómeno que se llama aceleración. Cuando la velocidad cambia, vamos a tener una aceleración, ¿sí? Ahora, quiero que entendamos una cosa. Las velocidades no pueden ser negativas, ¿sí? La mínima velocidad que tú puedes tener o que un objeto puede tener es 0. Esa es la mínima. No puede haber velocidades negativas por sí mismas. ¿Sale? Ya si las manejamos como vectores, podríamos decir que si una velocidad va a la derecha, pues es positiva, y una velocidad va a la izquierda, sería negativa. Pero eso es una convención de vector. La velocidad por sí misma no puede ser negativa. La mínima es 0. En el momento que te mueves, dejas de tener velocidad 0 y la velocidad que adquieres es positiva. Entonces, velocidades no pueden ser negativas. Las aceleraciones sí pueden ser negativas, ¿sale? Por esencia. Vamos a ver esa parte. Primero, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo que tarda en cambiar la velocidad. Visto como una fórmula, aquí la tenemos. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, ¿sí? ¿Cuál tiempo? El tiempo que tardas de llegar de la velocidad inicial a la velocidad final. Entonces, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, ¿sale? Este menos no significa que la velocidad inicial sea negativa, es una resta, es una operación matemática, ¿sale? Entonces, si nos fijamos, ya no son nada más velocidad, desplazamiento y tiempo, o distancia y tiempo. Ahora es aceleración, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y también distancia o desplazamiento. En este tipo de movimientos, en el rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener 5 elementos que intervienen, a diferencia de los 3 que teníamos. Ahora ya son 5, por lo tanto, una sola ecuación, una sola fórmula no nos sirve. Cuando trabajamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener, adivinen, 4 fórmulas. La primera y la segunda son la misma fórmula, nada más que aquí está despejada la velocidad final. Pero esta y esta son la misma fórmula. Estas otras 3, junto con esta inicial, son las 4 fórmulas que vamos a utilizar. Y eventualmente podríamos utilizar esta fórmula de la velocidad media, que dice velocidad final más velocidad inicial entre 2. Si te fijas, en velocidad media va un más y en aceleración va un menos, para que no nos equivoquemos luego. ¿Vale? Eventualmente vamos a usar esta. De hecho, esta la usamos aquí, en esta fórmula. Aquí está la velocidad media, esta de aquí. Bien, ahora, ¿cuándo la aceleración es positiva? Bueno, la aceleración es positiva cuando la velocidad va aumentando. ¿Sí? La aceleración es positiva cuando la velocidad inicial es más pequeña que la velocidad final, ¿sí? Si la inicial es más pequeña que la final, quiere decir que la velocidad va en aumento, por lo tanto la aceleración es positiva. La aceleración es negativa cuando disminuye la velocidad, es decir, cuando la velocidad final es más pequeña que la inicial. Entonces, cuando vamos iniciando con una velocidad grande y terminamos con una velocidad pequeña, en ese caso la aceleración es negativa, ¿va? Y aquí nos lo dice, si la velocidad aumenta, la aceleración será positiva, si la velocidad disminuye, la aceleración será negativa, ¿vale? Y en este caso sí es negativa, independientemente de los operadores, por ejemplo este menos, o si aquí al despejar te queda un menos para aceleración, ¿sí? La aceleración también tiene un signo,
puede ser positivo o puede ser negativo y debe ser respetado. Independientemente de la operación matemática o aritmética, tenemos que respetar el signo de la aceleración. Puede ser positivo, puede ser negativo. Hago énfasis en esto porque luego se nos escapa eso de la aceleración con signo negativo. ¿Va? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Sí? No, profe, todo claro. Va. Ok, No, profe, todo. gracias. Resumimos. 5 elementos intervienen, ya no son 3, son 5. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia y aceleración. La aceleración puede ser positiva o negativa. Las velocidades jamás podrán ser negativas. ¿Sí? Y el tiempo tampoco puede ser negativo. ¿Vale? Entonces, inclusive la distancia tampoco puede ser negativa. ¿Sí? Por esencia. La única que sí es la aceleración. Ya si los manejamos como vectores, pues ese es otro cuento, porque los vectores depende de hacia dónde vayan, son positivos o negativos, pero esa es otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a solucionar problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado? Bueno, ustedes tienen aquí unos ejemplillos, unos videos, pero aquí hay ejemplos. Que por cierto, estos no son, estos son de construcción. Vámonos a ver lo del movimiento rectilíneo y ver un par de ejemplillos que tienen ahí a la disposición. Déjenme ver. Ahí está ya. A un lado y aquí. Ok. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Tenemos 4 fórmulas para poder trabajar. Ya no solo una. ¿Sale? Ya son 4. Déjenme borro esto porque aquí está medio raro. Déjenme lo borro porque... Ahí está ya. Va. Tenemos entonces 4 fórmulas, chicos. La primera me dice que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La segunda me dice que la distancia recorrida será igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y la última, que algunos profesores, sobre todo en la universidad, ya no la quieren considerar porque dicen que esta no forma parte de ese movimiento, pero en realidad sí forma parte, es esta 4 que dice distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. ¿Sí? Recuerda que esta que está aquí entre paréntesis es lo que conocemos como velocidad media, que lo vimos ahorita en plataforma. Entonces, estas 4 me van a ayudar a resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Va? Vamos con un problema. Ahí va. Primer problema. Problema 1 me dice de datos. Me dice que un vehículo, este problema dice lo siguiente: un vehículo parte del reposo y tarda 20 segundos en alcanzar una velocidad de 25 km/h. Calcular la distancia y la aceleración del vehículo. Ese es el problema. Entonces sacamos los datos. Me dicen, el vehículo parte del reposo. Eso significa que su velocidad inicial es de 0, porque parte, inicia, arranca, ¿sí? Y reposo significa que no se mueve, entonces su velocidad es 0. ¿Vale? Mucho cuidado con los problemas porque luego en el cuerpo de un problema, ya sea escrito o hablado, inclusive en observaciones, hay datos que están ocultos. Por ejemplo eso, el vehículo parte del reposo. ¿Qué significa? Que su velocidad es 0 en ese momento. ¿Sí? Luego me dice que tarda 20 segundos, aquí está el tiempo, 20 segundos, más que ya lo taché, en alcanzar una velocidad de 25 km/h.
como alcanza esta velocidad, quiere decir que esta es la velocidad final. ¿Sale? Entonces, si nos fijamos, denme chance de darle acceso a algunos chicos. Si nos fijamos, tengo 3 datos disponibles para los 5 elementos que conforman el movimiento. Para que yo pueda resolver numéricamente un problema de MRUA o MRUV, necesito tener 3 datos numéricos de los 5. Si no tengo 3 de los 5, no puedo resolver todo con números. Tengo que resolverlo algebraicamente y dejarlo como una representación algebraica, con letras y con números. Entonces, para resolverlos numéricamente estos problemas necesito tener 3 datos. Siempre fíjate en eso, que tengas 3 datos numéricos y entonces vas a poder resolver. ¿Sí? Como yo tengo mis 3 datos, ahora lo que tengo que hacer es buscar si es necesario que yo haga conversiones de esos datos, de las unidades. Y todo depende de las unidades como las tenga. Fíjate bien. Kilómetros y kilómetros, es decir, las longitudes están bien en kilómetros, no hay problema. Pero aquí tengo horas, horas y segundos. Entonces ya no coinciden las horas con los segundos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que convertir. Ya sea que convierta estas velocidades a que me queden en kilómetros sobre segundo, ambas, o convertir los segundos a horas. Lo voy a hacer según me convenga. Si te fijas, ni el desplazamiento ni la aceleración me lo piden con unidades. Por lo tanto, ¿qué me conviene? ¿Hacer 2 conversiones o hacer una sola? Pues me conviene hacer una sola. Por eso se convirtieron los segundos a horas. ¿Vale? Porque como no me piden unidades específicas en las incógnitas, pues yo hago lo que a mí me convenga. Habrá ocasiones donde te pidan unidades en específico y ahí sí tengas que convertir a esas unidades para que te resulte más fácil la solución. En este caso, yo convierto los segundos. Recuerda, si los segundos están arriba en el numerador, los pongo abajo para poderlos cancelar, si no, no los puedo cancelar. Y las horas las pongo arriba. ¿Por qué? Porque tengo que ser congruente con estas unidades de aquí. Ya sé que en una hora hay 3600 segundos y por lo tanto 20 por 1 entre 3600 me da 0.005 y ya sabes que esta línea de aquí significa que siguen muchos 5, infinito, 5. Entonces 0.005 seriado de horas. Ese es mi tiempo pero ya en horas. Ahora sí me voy con las fórmulas. ¿Qué fórmulas puedo usar que coincidan con estos 3 datos para poder calcular estas dos incógnitas? Vámonos para acá. Fíjate bien, velocidad inicial, final y tiempo. Velocidad final, inicial y tiempo. Y me piden la aceleración. Entonces, esta fórmula de aquí yo la puedo usar para calcular la aceleración de manera directa. Me piden la distancia. Vámonos. Distancia es velocidad inicial, la tengo. Tiempo, lo tengo. Aceleración, no. Entonces, ni conozco la distancia ni la aceleración. Esta fórmula de inicio la descarto. No me sirve de momento. Ya veremos si me sirve más adelante, pero ahorita no me sirve. Me paso a la siguiente. ¿Por qué no me sirve? Porque tengo 2 incógnitas en la misma ecuación, en la misma fórmula. Entonces no me sirve. Voy con la tercera. Conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial y misma bronca. No conozco la aceleración y no conozco la distancia. Esta tampoco me sirve de momento. Me voy con la otra. Distancia. Velocidad final la conozco, velocidad inicial la conozco, tiempo lo conozco. Por lo tanto, esta de aquí me sirve para calcular la distancia. ¿Vale? Entonces voy a usar la 1 y la 4. ¿De qué otra forma lo puedes resolver? Muy simple. Usas la 1 y con el resultado de la aceleración puedes usar la 2 o la 3 para encontrar la distancia. ¿Vale?
Esa es otra opción. Pero siempre vamos a buscar la opción donde de las 4 fórmulas primordiales me sirvan directamente con los datos que tengo, para no tener que utilizar una y luego con el resultado de una utilizarlo en la otra. Habrá ocasiones donde así te quede y no haya más que hacer eso. Pero si te puedes evitar esa parte y calcular con una fórmula directamente una incógnita y con otra directamente otra incógnita, mejor. Entonces, por eso yo uso la 1 y la 4. Y ahí vamos a ver. ¿Sí? Empiezo con la distancia. Me dice, distancia es velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Entonces es 25 km sobre hora más 0 km sobre hora, eso entre 2 y multiplicado por 0.005 seriado de horas. Si te fijas, horas con horas se cancelan. Me quedan 25 más 0, 25 kilómetros porque las horas se cancelaron. 25 kilómetros entre 2 por 0.005 seriado. Aquí ya no hay horas porque se cancelaron. ¿Vale? 25 entre 2 es 12.5 por 0.005 seriado me da 0.0694 kilómetros. ¿Vale? Esta es la longitud o la distancia que me piden, el desplazamiento. ¿Está en kilómetros, profe? Sí. Como no me piden unidades, esto está bien. No hay ningún problema. Si a mí me dijeran, calcula el desplazamiento en metros, entonces sí habría problema. Porque entonces tendría que convertir estos kilómetros a metros y encontraría el resultado. ¿Sale? Pero en este caso, este es el resultado correcto porque no me piden una unidad específica. Vámonos con la siguiente incógnita, aceleración. Me dicen, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pues sustituyo directo, 25 km sobre hora menos 0 km sobre hora, ¿sí? Eso entre 0.005 seriado de horas me va a quedar lo siguiente. 25 km sobre hora, 25 menos 0 es 25, entre 0.005 seriado de horas. Y ahora sí, aquí no puedo cancelar. ¿Por qué? Porque en realidad estas horas se van a multiplicar entre sí. Si yo hago esta división me da 4500 kilómetros sobre hora al cuadrado. Entonces, fíjate bien, la aceleración me va a dar en unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Siempre. Kilómetros sobre hora al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Millas sobre minutos al cuadrado. ¿Sí? Gigámetros sobre años al cuadrado. Siempre que tengas longitud entre tiempo al cuadrado, donde el tiempo es el que está al cuadrado, eso es una aceleración. Estas son las unidades. Unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. ¿Va? ¿Preguntas hasta ahorita, chicos? ¿Alguna duda de cómo solucionamos este problema? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Problema 2. Ahí va. En este problema me dicen que un vehículo va con una velocidad de 36 metros sobre segundo. Y después aplica los frenos para llegar al reposo con una desaceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que me dan de problema. A sacar datos. Primero, me dice, el vehículo va a 36 metros sobre segundo. Entonces, inicialmente, esa es la velocidad que lleva. 36 metros sobre segundo. Luego me dicen, aplica los frenos hasta llegar al reposo. Cuando llega al reposo, quiere decir que su velocidad final es de 0. Y me dicen que lleva una desaceleración. Entonces, desaceleración significa negativa la aceleración. Desaceleración es negativo. Recuerda, cuando la velocidad inicial es más grande que la final, es que está desacelerando, negativo.
y me dicen que la desaceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Calcular el tiempo en minutos y calcular el desplazamiento en metros o la distancia en metros. Y si te fijas, ahora sí ya me piden unidades en específico para los resultados. Entonces, a checar mis unidades. Empiezo con los datos, mis 3 datos, metros, metros, metros. ¿Está bien? ¿En qué me piden el desplazamiento? En metros. Entonces, estos metros no se cambian. Segundos, segundos, segundos. No importa que estén al cuadrado los segundos, son segundos. Segundos, segundos, segundos. Pero el resultado me lo piden en minutos. Ahí ya no coinciden. ¿Qué puedo hacer? Una de dos opciones. O convierto estas 3 datos para que aquí en lugar de segundos me queden minutos, y acá, bueno, minutos al cuadrado. O al final encuentro mi resultado en segundos y los convierto a minutos. ¿Qué me conviene más? ¿Me conviene más convertir mis datos o convertir mi resultado? Pues si convierto los datos, son 1, 2, 3 datos que tengo que convertir. Si convierto el resultado, solo tengo que convertir 1. Entonces, en este caso me conviene convertir el resultado, no los datos, el resultado. ¿Sale? Eso tú lo vas a ir decidiendo. ¿Qué es lo importante? Honestamente, que tus datos coincidan todos entre sí. Metros, 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 segundos, segundos, segundos. Si todos estos que son tus datos te coinciden, ya puedes trabajar y al final convertirás los resultados. El problema es cuando en tus datos no coinciden. Supongamos que aquí tuviera metros sobre segundo y aquí tuviera kilómetros sobre hora. Pues ya no coinciden. Entonces ahí me conviene convertir los datos. Me conviene convertir las unidades de los datos. ¿Ok? En este caso me conviene convertir el resultado. Por lo tanto, voy a usar mis datos tal cual están. Y otra vez analizo. ¿Cuál fórmula me sirve? ¿Sí? Tengo la aceleración, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y me piden el tiempo. Pues me sirve la 1. Si me piden el tiempo y tengo los otros 3, esta me sirve. Me voy con la 2. ¿Sí? Para calcular el desplazamiento. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración? Sí. ¿Conozco el tiempo? No. Inicialmente no lo conozco. Esta no me sirve de momento. ¿Sale? Me voy con la tercera. ¿Sé cuánto vale la velocidad final? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Sí. ¿Cuánto vale la aceleración? Sí. Entonces despejo la distancia. Esta 3 me sirve y la voy a usar. Entonces usaré la 1 y la 3. ¿Por qué? Porque son las que contienen los 3 datos que tengo. Entonces pues las uso. Empiezo con el tiempo. Para poder despejar el tiempo, para poder resolver aquí a partir de esta fórmula el tiempo, tengo que despejarlo. El tiempo que divide pasa multiplicando y me queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero esta aceleración tengo que pasarla del otro lado y como está multiplicando aquí tiene que pasar dividiendo. De manera que despejando el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Y ya despejé. Y aquí hago algo. Fíjate bien que la velocidad final vale 0 porque llegó al reposo. Pues entonces de una vez la cancelo y no la uso. ¿Sí? Y sustituyo menos, menos. ¿Sí? Porque esta es la operación. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 36 metros sobre segundo. Este menos es de la resta. No es que la velocidad sea negativa. Este menos es de la resta. Luego, eso entre la aceleración y mi aceleración dijimos que era negativa porque era una desaceleración realmente. Entonces es menos. Menos entre menos es más. Ya voy bien porque el tiempo no puede ser negativo. ¿Sale? 36 entre 1 me da 36.
Metros con metros se cancelan, segundos con este cuadrado se cancelan y me quedan solo segundos. ¿Sale? Entonces quiere decir que va a tardar 36 segundos en detenerse. Pero no me los piden en segundos, me los piden en minutos. ¿Ok? Entonces pongo mi conversión. Si los segundos están arriba, los pongo abajo, los minutos arriba. Yo sé que en un minuto hay 60 segundos. Entonces 36 por 1, 36 entre 60 me dan el resultado que quiero. Y aquí nos daremos cuenta que estos segundos y estos segundos se cancelan. ¿Vale? Se cancelan, por lo tanto serían 36 por 1, 36 entre 60 me da 0.6. El tiempo entonces es 0.6 minutos. Y ya encontré el resultado que me piden. Vamos por el desplazamiento o la distancia. Esta es la fórmula. Yo quiero la distancia, desplazamiento. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pasar todo lo que no lo tiene del otro lado. Este más me implica que aquí hay una suma, por lo tanto, esta velocidad inicial al cuadrado la paso restando del otro lado. Y ahora sí ya me quedé de este lado con una multiplicación. 2 veces la aceleración multiplica a la distancia, por lo tanto este 2a lo paso dividiendo. De manera que la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces a. Y ya la despejé. Y hago lo mismo que hice aquí. Si yo sé que la velocidad final vale 0, pues la cancelo, vale 0. Inclusive, para ser más claro en estas cosas, aquí le pones 0, ¿sí? La cancelas y le pones un 0, vale 0. Entonces ya no la usas, ¿sí? Esto quiere decir que distancia es menos de la operación, menos 36 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, porque está al cuadrado la velocidad, entre 2 veces la aceleración, 2 por menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Y entonces hago mis operaciones. Menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Menos entre menos me va a dar más, cosa que ya vamos bien. ¿Sí? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados al elevar esto al cuadrado. ¿Sale? Metros cuadrados, entonces voy a cancelar metro cuadrado. Metro me van a quedar metros. Segundos cuadrados entre segundos cuadrados se van a cancelar. De manera que el resultado me va a quedar en metros. ¿Sí? Ahora sí hago la operación. Ya el menos entre menos ya dije, ese ya no lo ocupo. 36 al cuadrado. Eso entre 2 me da 648. Quiere decir que va a ocupar 648 metros para detenerse. Y con eso encontramos el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Dudas porque aquí estos problemas ya son un poquito más complejos que los de velocidad igual a distancia entre tiempo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda en este momento. Y si no, bueno, ya saben, por el Messenger, pero esto ya se complica un poquito. ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos con las unidades de los datos, con que coincidan, en qué momento voy a convertir. Fíjate bien que aquí yo convertí este dato porque me convenía convertirlo, ¿sí? Porque tenía horas y horas, y de hacer 2 conversiones a hacer una, pues hago una. Y acá no me conviene convertir los datos, me conviene convertir el resultado. Tenemos que ir viendo esas cosas, ¿ok? Ahora, elegir mis fórmulas no es agarrar las fórmulas que yo quiera. Las tengo que elegir en base a los datos que tengo. ¿Sí? De los 3 datos que tengo, pues tengo que elegir qué fórmulas me sirven para hacerlo directo. Ya vimos que en el primer problema fue la 1 y la 4,
y en el segundo problema fue la 1 y la 3 las que me sirvieron, y tengo que despejar. En el primer problema no, pero en el segundo problema sí tuvimos que hacer los despejes correspondientes, ¿sí? Entonces debemos de ser muy cuidadosos al momento de resolver. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna cosa que quieran que les explique? Pues entonces nada más tendríamos que tener más cuidado pues en checar los datos que tenemos, qué datos ya estamos obteniendo y de ahí elegir cuál fórmula nos sirve Ujú. de Eso, acuerdo a pues, lo que tenemos. exactamente, esa es la parte que de repente se les complica a algunos, que de repente empiezan a poner fórmulas y empiezan a llenar de operaciones cuando ni siquiera saben si la fórmula contiene los datos que tienen. Entonces hay que detenerse un poquito y con calma decir, a ver, estos datos tengo, ¿cuál fórmula me sirve? Ah, esta me sirve porque con esta sí puedo calcular lo que me piden y tengo todos los datos. Ah, pues esa uso, ¿vale? Entonces sí, esa es la parte importante, precisamente. Sí, hay que ser más cuidadosos, hay que tomarse un poquito más de tiempo al resolverlos, pero más que nada, una vez que tú ya comprendiste qué datos tienes y que a partir de estos datos seleccionas tus fórmulas, ya lo demás es despejar y sustituir valores y encontrar resultados, ¿vale? Entonces, tenemos que ser más cuidadosos. Unidades son esenciales. Recuerda, metros, metros, metros. Ah, está bien, qué bueno, ya tengo todo listo para trabajarlo. Segundos, segundos, segundos. Perfecto. No tengo que cambiar nada. Oye, pero me lo piden en minutos. No le hace. Lo convierto al final. Es más fácil. A diferencia de este. Kilómetros, kilómetros. Muy bien. Horas, horas, segundos. Ya valí. ¿Por qué? Porque o tengo segundos aquí o tengo horas aquí. ¿Cuál me conviene? Pues me conviene convertir este a horas. Por eso lo convertimos. Y entonces ya uso mis fórmulas. Hasta que las unidades de mis datos coincidan, podré usar mis fórmulas y trabajar. Mientras estos datos, estas unidades no coincidan, no le metas mano porque te vas a equivocar y vas a encontrar un resultado incorrecto, ¿sí? Vas a mezclar unidades que no pueden mezclarse, ¿va? Entonces, aquí hay que ser, sí, más cuidadosos, ¿vale? Pero en sí no tiene mayor problema. ¿Qué debes de ver en este tipo de problemas? Primero, que tengas 3 datos numéricos. Si tienes 3 datos numéricos, ya la hiciste para resolver los otros 2, si es que te piden los otros 2. Te pueden pedir uno nada más, ¿vale? Pero con 3 datos numéricos yo ya puedo resolver problemas de este tipo. ¿En qué más debo ser cuidadoso? En sacar los datos que están ocultos en el problema, ¿sí? Digo, ya les di el ejemplo el más común es ese. Un objeto parte del reposo. Y luego de repente en algunos otros de los grupos, en otros años me dicen, profe, pero es que me falta un dato. Me falta la velocidad inicial. Espérate, si te están diciendo que parte del reposo, pues quiere decir que la velocidad inicial es de 0. Entonces, hay datos que están ocultos en el texto del problema o cuando te platican el problema y debemos de ser muy cuidadosos para detectarlos, ¿vale? Si no tienen más dudas, chicos, pues esto es lo que vamos a hacer en esta semana. Tienen una tarea además del examen, ¿sí? Y yo voy a hacer otro video, voy a resolver otros problemas de MRUA. Están los videos de plataforma y cualquier duda que tengan, pues al Messenger, chicos, ¿va? Entonces, pues no sé, si no hay más dudas, yo les agradezco realmente que hayan estado el día de hoy. Son poquitos, pero se nota entonces quienes tienen realmente el interés de aprender y para no escudarnos en otras cosas, que si bien es día feriado y que perfecto y lo respeto, pero pues a veces hay que trabajar cuando uno tiene que trabajar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicos. Cualquier aclaración o duda, este es el momento, y si no, pues muchísimas gracias y pasen una semana excelente. Recuerden su examen el miércoles, échenle muchísimas ganas y que les vaya muy 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 bien, ¿va? Cuídense, chamacos, échenle ganas. Gracias, profe.
Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, hasta luego.